El mundo de Noah Miller se hizo añicos en una húmeda noche de Long Beach cuando su padre, Ed, lanzó su maleta por la puerta principal con un rugido que estremeció las paredes. No eres hijo mío, sal a los 20. Noah se quedó congelado en el porche. El corazón le latía con fuerza mientras la puerta mosquitera se cerraba de golpe. Su confesión de ser gay encendió un fuego que quemó sus lazos familiares con As. 30 segundos antes, había tartamudeado la verdad durante la cena, con los ojos fijos en la mesa, solo para ver el puño de Ed golpear a Sarah con su hermana mayor. Su mueca de desprecio era repugnante. 5 años de ocultar a quien amaba terminaron con las botas de Ed pisoteando y Linda, su madre sollozando, arréglate tú mismo, por favor, sus súplicas ahogadas por el choque de su vida. Golpeando el pavimento. Un momento, una palabra. Y los Miller lo arrojaron como madera a la deriva en la marea de California. Bajó tropezando por las escaleras con la maleta rota por las costuras. Derramando camisetas y sueños sobre la acera agrietada bajo un cielo cargado de sal y estrellas. Ed se alzaba en la puerta con los brazos cruzados, un pescador convertido en tirano cuya marisquería alimentaba a medio puerto, su rostro rojo por años de sol y ahora rabia. Linda se aferró a su delantal con manos temblorosas, susurrando oraciones. Noé no pudo oír su fe, no rival para la tormenta. Ed desató a Sarah, de 23 años y afilada como un arrecife, de pie junto a ellos con una mirada que cortaba. Más profundo que las palabras, su silencio más fuerte que las gaviotas que lloraban en lo alto, vecinos, orizando a través de las filas a lo largo de la calle soñolienta, sombras presenciando a un niño borrado de su propia sangre. 5 años de comidas compartidas y viaje de surf, una taza corta hundiéndose. Bajo su juicio, Noé arrastró la maleta media cuadra con la respiración, atrapando la brisa del océano tirando de su cabello mientras se alejaba de la casa que había conocido desde su nacimiento, Long Beach. Desparramado ante él con sus compañeros iluminados por neón y muelles retumbantes, una ciudad que había recorrido con Sarah en noches de verano persiguiendo olas y robando patatas fritas. Ed le había enseñado a pescar un anzuelo a los 6. Linda horneó sus pasteles de cumpleaños con demasiado glaseado y Sarah una vez le curó la rodilla cuando se cayó de su bicicleta. Ahora, esas manos lo apartaron. Esas voces lo condenaron a él y a esa bicicleta. Sentada encerrada en un garaje al que nunca entraría. Otra vez había salido para seguir viviendo fielmente. Pero la verdad lo dejó sin hogar con $50 en el bolsillo y un teléfono vibrando. Con el último mensaje de Sarah, no vuelvas. Durmió esa noche en un banco junto al muelle con las maletas, una almohada, el rotar de las olas burlándose de su caída, su cuerpo temblando bajo una chaqueta fina mientras la niebla llegaba. Los días se convertían en semanas con Noah, sobreviviendo a duras penas lavando platos en un restaurante, hasta que la grasa manchó su alma y luego, chocando en un refugio, donde el aire olía a desesperación. 5 meses después, encontró un salvavidas en una aplicación de reparto con la promesa de dinero por pedalear una bicicleta destartalada. Su billete a la supervivencia. Recorrió Long Beach con pedidos apilados. Cajas de pizza y bolsas de hamburguesas atadas a la espalda. Las calles eran un borrón de recuerdos y hambre. La lluvia lo empapó. El sol lo quemó, pero siguió pedaleando. 20, ahora 25. Un fantasma en una ciudad que lo olvidó. Su familia, una herida que no pudo cerrar. El trabajo forjó un ritmo en el caos con Noah, zigzagueando entre el tráfico. Neumáticos zumbando en el asfalto. Cada entrega, $1 más cerca del alquiler de una habitación estrecha sobre un Allrat. A veces pasaba por la vieja casa con el corazón dando bandazos. La pintura azul se descascarillaba como las luces de su pasado brillando. Tras las cortinas,
Una vez colgó la camioneta de Ed. Sentado en la entrada, el jardín de Linda se marchitó. La ventana de Sara permaneció oscura durante 5 años, prolongando el silencio hasta convertirlo en un abismo. Pedaleaba más rápido que la pizza. Humeando en su bolso, el dolor del rechazo alimentaba cada giro, un repartidor sin hogar que reclamar excepto el camino. 5 años de sudor y soledad lo endurecieron, pero el chico que amaba a los hombres y lo perdió todo permaneció pedaleando por una vida que construyó con restos. Esa bicicleta lo llevó hacia adelante con su cadena traqueteando como sus pensamientos, un salvavidas que no sabía que volvería a la casa que lo escupió. Aquí es donde comienza la historia de un chico expulsado por ser el mismo, arañando un mundo al que no le importaba si esto te engancha profundamente. Dale un me gusta, compártelo con alguien que haya sido expulsado y suscríbete a Historias del Corazón. Estamos aquí para los cortes crudos de la vida y te necesito conmigo para este viaje. Noah pedalea por Long Beach con la lluvia rayándole la cara. Las llantas de su bicicleta destartalada zumbaban contra el asfalto mojado como una tormenta de finales de octubre que convertía el Pacífico en un rugido gris. 5 años lo habían endurecido. Un repartidor de 25 años, su vida, un ritmo de pedidos y propinas, cosida por la rutina de una app de trabajo, brillando en la pantalla rota de su teléfono esa noche. La app le anunció un nuevo trabajo, una pizza en Tony's, en Ocean Boulevard. La deslizó, pero sin pensarlo. La lluvia goteaba de su capucha mientras se colgaba la bolsa térmica al hombro. Entonces, la dirección apareció, 1427 Pine Street. Se le cortó la respiración. La moto se tambaleaba al frenar con fuerza en una esquina resbaladiza que era su hogar. La casa azul con el porche hundido. Donde Ed lo había echado, donde Linda había sollozado, donde Sara se había burlado. 5 años de exilio que lo devolvieron. En su pecho, como una ola gigante, miró fijamente la pantalla con agua acumulándose en sus zapatillas, el temporizador de las aplicaciones corriendo mientras su mente corría a través de una niebla de recuerdos y pavor. 5 años pedaleando por estas calles, esquivando coches y persiguiendo dólares. Había pasado por esa casa una docena de veces con la mirada apartada. Su sombra, un moretón que no podía tocar, ahora lo llamaba de vuelta con una orden de 12, 2 pepperonis y una Coca-Cola. Un tirón mundano a un lugar que lo había escupido cuando tenía 20 años. Los dedos de Noah se cernían sobre su pulso. La lluvia golpeaba contra la mochila mientras imaginaba la camioneta de Ed en DR Drive. La voz de Linda tras la puerta. La mirada fría de Sara. Podría deshacerse de ella. Aprovechó el golpe de su lluvia. Pedaleó hacia la tormenta, pero algo tiró con más fuerza. Una amenaza de curiosidad o desafío. Y el pateó con la mandíbula apretada. La bicicleta. Abriéndose paso entre charcos hacia un pasado que no podía superar. Las calles borrosas con letreros de neón parpadeando bajo el aguacero. Long Beach, un laberinto de hormigón húmedo y aire salado mientras Noah cabalgaba con la pizza humeante contra su espalda. La calle se acercaba con cada curva, sus bungalows se encorvaban bajo palmeras que goteaban. El viejo barrio, un pueblo fantasma de su infancia, recordaba correr con Sara por esta cuadra en patinetas, su risa resonando mientras esquivaban los aspersores, Ed asando pescado en el jardín mientras Linda tendía la ropa. 5 años habían pasado y él era un extraño ahora, un repartidor con una chaqueta empapada, no el chico que había grabado su nombre en la barandilla del porche. La casa apareció a la vista con su pintura azul desconchada brillando bajo una farola. El camión de Ed se había ido. El jardín de Linda, una maraña de malezas, las ventanas tenues, pero con un tenue resplandor en el piso de arriba. El estómago de Noah asintió mientras rodaba hasta detenerse. La lluvia una cortina. Entre él y la puerta. 5 años de silencio a punto de romperse. Se bajó de la moto con piernas temblorosas, apoyándola contra un buzón oxidado mientras el agua chorreaba de su capó y la bolsa de pizza se le hundía en las manos. Los escalones del porche crujían bajo sus zapatillas,
las mismas que había bajado tropezando con su maleta, rompiendo el rugido de Ed, que aún resonaba en su cráneo. Levantó un puño para golpear con su respiración superficial. El rostro se desvaneció contra una pared. Entre entonces y ahora. Y esperó mientras la tormenta aullaba a su alrededor. Pasos. Entraron arrastrando lentamente. Una sombra parpadeando tras la mirilla. Y la puerta se entreabrió para revelar a Sara, de 28 años, y ahuecó sus ojos, hundidos sobre anillos oscuros. Era un lío de enredos que enmarcaban un rostro que apenas conocía. Ella parpadeó sin ninguna chispa de reconocimiento. Su voz era áspera. La pizza llega tarde mientras buscaba dinero. Con manos que agitaban una botella de vino volcado sobre la mesa detrás de ella. Noah se quedó paralizado con la lluvia golpeando su espalda. La bolsa térmica se aferró con fuerza mientras la observaba desde el otro lado del umbral. 5 años se extendían entre ellos como un cañón. Sara no se parecía en nada a la hermana que se burlaba de él. Sus afilados bordes estaban opacados por algo más pesado que el tiempo. Su suéter colgaba suelto sobre un marco demasiado delgado. La sala de estar se extendía detrás de ella con el desorden ahogándole la cara. Cajas de pizza apiladas en el sofá. Una manta abultada se derramó al suelo y un frasco de pastillas brillaba en el mostrador. Junto a un vaso vacío. Su mirada se desvió. Más allá de él con un vacío que le picó el cuello. Sus dedos dejaron caer el dinero mientras murmuraba, «Quédate con el cambio», y se dio la vuelta, dejando la puerta entreabierta. Las entrañas de Noah se retorcieron con una advertencia que no pudo nombrar. Su tropiezo. Su balbuceo. Las pastillas. Un rompecabezas que encajaba demasiado rápido para ignorarlo. Dio un paso adelante. Con la pizza aún en la mano, la lluvia goteaba sobre el felpudo de bienvenida mientras Sara se arrastraba hacia la cocina, de espaldas a él, un fantasma en una casa que una vez llamó suya hace 5 años. Había estado con Ed y Linda. Su silencio, una cuchilla en su pecho, pero ahora se movía como si hubiera perdido a más de un hermano. Sus hombros se hundieron bajo un peso que él no entendía. Noah dejó la bolsa sobre la mesa con la mirada fija. En las pastillas, la etiqueta borrosa, pero la cuenta baja, demasiado baja para una botella de ese tamaño. Alcanzó un vaso con un temblor. Su murmullo de gracias apenas audible por encima de la tormenta, y algo en ella la hizo tambalear. La quietud gritaba mal. Se demoró, con la capucha cubriéndole el rostro. 5 años de dolor, Waring con un destello de instinto, un repartidor al borde de un pasado que no podía quitarse de encima. Noah se demoró en la puerta de la vieja casa de Long Beach, con la lluvia golpeando el techo del porche. Sus zapatillas empapadas dejando charcos en el tapete mientras Sara se alejaba arrastrando los pies hacia la cocina en sombras. 5 años habían tallado una estrella de la hermana que había conocido. Su figura, antes afilada, ahora frágil. Sus pasos inestables mientras alcanzaba un vaso con manos que temblaban como hojas. En la tormenta, él entregó la pizza con la capucha cubriéndole el rostro, pero algo lo retuvo allí. Una punzada de inquietud le recorrió la espalda mientras la veía balancearse contra la encimera. La sala de estar se extendía detrás de ella con el caos derramándose sobre ella. Botellas de vino vacías brillando en la tenue luz. Cajas de pizza apiladas como lápidas y ese frasco de pastillas en la encimera le atrapó la mirada de nuevo. Su tapa soltó su contenido. Ella se quedó en silencio. Rojo algo bajo. Buenas noches, su voz arrastrada y las entrañas de Noah retorcidas. 5 años de distancia no eran rival para el instinto que gritaba que esto no estaba bien. Entró con la bolsa térmica aún agarrada en su puño. La lluvia goteaba sobre las tablas del suelo deformadas mientras Sara forcejeaba con el vaso. Su dedo resbaló.
El tintineo al golpear el lavabo resonó en la quietud. Los ojos de Noah se dirigieron a las pastillas con el corazón golpeando la etiqueta. Manchada pero la palabra Xanax legible. La mitad de la botella se había ido. Demasiado para una noche. Demasiado para cualquiera. Se giró con un tropiezo. Su mirada desenfocada se desvió junto a él hacia la pared donde colgaba una foto descolorida de ellos. Dos niños torcidos en un muelle. Con helado derritiéndose en sus manos. 5 años atrás, se burló cuando Ed lo echó. Su silencio fue más profundo que él. Por favor de Linda. Pero ahora parecía rota. Un cascarón de esa chica. Sus labios. Temblando. Mientras susurraba debería haber pedido antes. Y se hundió contra el mostrador con la cabeza gacha. Noah dejó caer la bolsa con un ruido sordo. Su capucha se deslizó hacia atrás. Mientras se acercaba sigilosamente. El rugido de la tormenta. Se desvanecía tras el pulso en sus oídos. Se había alejado de esta casa a los 20 con las maldiciones de Ed resonando. Construyó una vida de restos como repartidor. Pero aquí estaba. A los 25, atraído por una hermana a la que no reconocía. Sara tomó las pastillas con un movimiento lento y deliberado. Sus dedos rozaron el frasco, volcándolo, mientras un puñado se derramaba por el mostrador como piedras en una tumba. Las recogió con una mirada adolescente. Sus ojos, vidriosos, y Noah se congeló con un recuerdo. Que destellaba. Su voz de hace años. La pizza es mi última comida si alguna vez voy. Una broma. De una noche de verano que ahora se vuelve real. Él se abalanzó hacia adelante con un grito. Sara no. Agarrándola de la muñeca mientras pastillas caían al suelo, su cuerpo desplomándose. Contra él con un sollozo que le arrancaba la garganta. Luchó contra él con puños débiles. Golpeando su pecho. Sus gritos eran un desastre confuso. Déjame. Ya no puedo más. Noah la sujetó de los brazos. Su voz se quebró. No puedes renunciar. 5 años de dolor. Hervían con lágrimas que le escocían en los ojos. Pero la abrazó fuerte. Su peso se desplomaba. Mientras la lucha se agotaba. Él le dio una patada a las pastillas con el pie, esparciéndolas debajo del refrigerador y la tumbó en el suelo con la espalda, apoyada en los armarios. Su cabeza estaba sobre su hombro. La respiración de Sara se volvió superficial, con sus palabras arrastrando las palabras. El divorcio se había ido. Todo se había ido. Una confesión que se derramaba de una vida desenredada. No se trataba de él, no de esa noche, sino de un colapso en el que tropezó. Noah la meció con su propia respiración, enganchándose a la cocina del campo de batalla de su pasado. 5 años separados, chocando con este momento de una necesidad desesperada y cruda. Buscó a tientas su teléfono con una mano. Marcó el 911 mientras los sollozos de Sara se desvanecían en gemidos. Su cuerpo inerte contra él. La voz del operador se abrió paso. Emergencia. ¿Cuál es su ubicación? Noah. Balbuceó la dirección. 1427 Pine Street. Con la voz temblorosa, ella tomó pastillas. Se está desvaneciendo. Date prisa. Soltó el teléfono. Con la llamada en vivo. Sus brazos se apretaron. La rodearon mientras susurraba, quédate conmigo. Sara. La lluvia golpeaba las ventanas como un redoble de tambores a su ritmo. Había querido pizza, su favorita, una última comida antes del fin. Y él la había traído. Un repartidor se convirtió en la Iflan. 5 años de exilio. Andone por casualidad. Ordenó. Las sirenas aullaron. En la distancia, con su vino tinto. Cortando la noche, la ayuda llegaba, pero Noah se quedó. Su sudadera con capucha empapó a su hermana. Nosotros. Atado a una familia que había perdido. Ahora, encontrado entre los escombros.
Los ojos de Sara parpadearon con un destello de enfoque. Su mano aferrándose a su manga mientras ella jadeaba. El reconocimiento de Noah atravesó la neblina. Un nombre que no había pronunciado en media década. Él asintió con lágrimas derramándose. Sí, soy yo. Su voz, un salvavidas. La jaló de vuelta. 5 años de silencio. Destrozándose mientras se aferraba a él. Una hermana. A él la había salvado de una oscuridad que no podía nombrar. La ambulancia llegó con un chirrido. Luces centelleando a través de las cortinas. Botas golpeando el porche, pero Noah la sostuvo. Su corazón, un tambor contra su mejilla. El pasado, un fantasma en la habitación con ellos. Ella se había desmoronado por el divorcio y la pérdida de un trabajo. No él, no su lucha, pero él la había atrapado de todos modos. Una entrega se convirtió en liberación. Un vínculo que él no conocía. Aún vivía. Los paramédicos irrumpieron con bolsas tintineando. Sacaron a Sara de sus brazos mientras Noah se tambaleaba hacia atrás. Su sudadera con capucha goteaba. Su pecho jadeaba por el peso de lo que había hecho. Trabajaron rápido con voces, pulso agudo. Una semana después de una sobredosis, la ataron a una camilla y sus ojos se clavaron en él hasta que la puerta se cerró de golpe. Noah se desplomó en el suelo con la mano temblorosa, una caja de pizza fría sobre la mesa, la casa vacía de nuevo. 5 años de correr, detenidos por una noche de la que no pudo huir. Las sirenas se desvanecieron con la vida de Sara aferrándose a ella y él se quedó. Un hermano que lo había perdido todo, ahora lo devolvía. El pasado, un hilo del que había tirado sin saber a dónde conducía. Noah se desplomó contra los armarios de la cocina de la vieja casa de Long Beach con la sudadera empapada y las manos temblorosas. El eco de las sirenas de las ambulancias se desvanecía en la lluvia mientras los paramédicos se llevaban a Sara. 5 años se habían desvanecido en un instante cuando él la apartó del borde. Una entrega llegó. Convertido en salvador en un hogar que lo había escupido a los 20 años, llamó al 911 con ella cojeando en sus brazos. Pizza fría en la mesa. Su último deseo antes de que un frasco de pastillas casi la derribara. No por él, sino por una vida rota por el divorcio y la pérdida del trabajo. Ahora la casa permanecía en silencio con sus paredes presionando la tormenta exterior. Un rugido sordo mientras esperaba, sin saber por qué, contuvo la respiración, empañando la tenue luz hasta que los faros atravesaron las cortinas, los neumáticos crujieron, la grava y la puerta principal se abrió de golpe con el bramido de Ed llenando el espacio. ¿Qué demonios pasó? Ed irrumpió con Linda detrás, su rostro pálido y surcado de lágrimas. Ambos, convocados por la llamada del hospital sobre la sobredosis de Sara, sus pasos pesados sobre el crujido del suelo. Noah una vez lo supo de memoria. A los 25 años, se levantó con la capucha deslizándose hacia atrás, la lluvia goteando de sus mangas mientras los ojos de Ed se entrecerraban. ¿Por qué estás aquí? Linda jadeó con una mano en la boca. Noah, su voz, un susurro, rompiendo más de 5 años de silencio. Ed apretó el puño con su corporidad de pescador llenando la puerta. Sal, no perteneces. Pero antes de que Noah pudiera moverse, la voz áspera de Sara resonó desde el pasillo. Débil, pero feroz. Detente. Él me salvó. Había luchado contra los médicos para quedarse. Se tambaleó hacia atrás con una manta sobre los hombros. Sus ojos fijos en Noah, un salvavidas que no soltaría. Linda corrió hacia Sara con un sollozo desgarrador. Libera a tu bebé. ¿Qué hiciste? Acunando el rostro de su hija mientras Ed se cernía sobre él con la mandíbula apretada. Confundido. Enfurecido, Noah retrocedió con el corazón latiéndole con fuerza. Tomó pastillas. Llegué. A tiempo. Su voz firme a pesar del temblor en su pecho. 5 años de exilio. Enfrentando a la familia que lo había echado. Sara apartó las manos de Linda con un escalofrío. Su mirada se dirigió a Ed. Él trajo pizza, se quedó,
Me vio desmoronarme. Luego ella rompió a llorar derramando su confesión cortando el aire. No podía perderlo de nuevo, no después de encontrarlo. Ed se congeló con los puños abiertos. Linda sollozó, y Noah contuvo la respiración mientras las palabras de Sara desentrañaban un pasado que él nunca conoció. Se hundió en el sofá con la voz quebrada. Hace 2 años, lo rastreé. Papá, después de que quemaste sus cosas. Los ojos de Noah se abrieron de par en par con un recuerdo que lo despertó. Una noche bajo la lluvia cuando lo habían asaltado por una entrega tardía. Lo golpearon hasta sangrar en un callejón cerca del muelle. Despertando en una clínica con las facturas pagadas y una bicicleta nueva a su lado. Las lágrimas de Sara cayeron más rápido. Lo vi allí, roto. Por nuestra culpa, pagué. El médico lo atrapó. Esa bicicleta. No podría decírtelo. Linda se desplomó como una ballena. ¿Hiciste qué? El rostro de Ed se desvaneció. Su gruñido vacilante. Te quedaste atrás. Sara asintió con su voz áspera. Busqué refugios. Pregunté. Por ahí, lo encontré medio muerto. No pude dejarlo ir otra vez, no después de que lo echáramos. Noah se tambaleó con el peso. 5 años pedaleando en una bicicleta que ella le había dado. El secreto de una hermana lo mantenía vivo. Ed rugió con el puño golpeando la pared. Escondiste esto después de que dijimos que había terminado, pero su voz quebró la furia, desmoronándose mientras Sara estaba de pie con su manta deslizándose. Lo perdí una vez. Me mató, luego me divorcié. El trabajo que perdí. Todo. Él es todo lo que me queda. Linda aferró a Sara con lágrimas empapando su camiseta. ¿Por qué no dijiste su súplica? Cuchilló en el silencio. 5 años de culpa. Derramándose. La garganta de Noah se apretó. Con los ojos ardiendo. Me encontraste esa bicicleta. Sara sostuvo su mirada con un asentimiento. No podía mirarte a la cara, no después de lo que hice, pero no podía dejarte morir. Ed se dejó caer en una silla con la cabeza entre las manos. El hombre que echó a Noah, ahora una sombra. Linda solloza a una familia fracturada por sus propias manos. El giro profundo cortado con el secreto de Sara, perforando los años. Una hermana que se burló a los 23, acosada por el arrepentimiento a los 26. Salvando a Noah cuando tocó fondo, solo para romperse en silencio. Noah se quedó con su sudadera goteando. 5 años de rabia se fundieron en algo más suave. Me mantuviste en marcha y no lo sabía. Ed levantó la vista tembloroso. No sabíamos que su voz era una cáscara. Linda se aferraba a Sara como si fuera a escabullirse. Otra vez. La sobredosis de Sara, su pizza, su caída. Todos los hilos de un pasado donde luchó por él. Una pelea que perdió por el divorcio y la desesperación ahora los arrastra de vuelta a una verdad que no pudieron esquivar. 5 años separados y el rescate del no reflejaba el suyo. Un círculo de dolor y gracia. Una familia que enfrenta lo que habían sembrado. Noé se quedó de pie entre los escombros de la cocina de Long Beach, con la lluvia tamborileando en las ventanas. Su sudadera empapada se aferraba a sus hombros mientras la confesión de Sara flotaba pesada en el aire. Un hilo de gracia se abría paso a través de 5 años de exilio. Ed se desplomó en una silla con sus manos de pescador acunando su rostro. Linda se arrodilló junto a Sara en el sofá con lágrimas que le recorrían las mejillas. La casa contenía la respiración. Un campo de batalla se convirtió en confesión después de que el rescate de Noé los rescatara del abismo. A los 25, pedalearía hacia esta noche con la pizza. Salvó a su hermana de su propia oscuridad y descubrió su secreto. Un salvavidas que ella le había lanzado hacía 2 años, cuando yacía destrozado en un callejón. Una bicicleta y una factura de hospital pagadas en silencio. La familia lo enfrentó con ojos que no podían apartar la mirada. 5 años de dolor abriéndose como la tormenta afuera.
Sara se acercó a Noah con una mano temblorosa. Su voz un susurro a través de la neblina de pastillas y dolor nunca dejó de extrañarte. Él la tomó con la suya, temblando hundiéndose junto a ella como él. Sollozo de Linda estalló más fuerte. No sabíamos nosotros. No vimos. Ed levantó la cabeza con un gruñido. Sus ojos rojos. Pensé que dejarte fuera lo arregló. Nos mantuvo enteros sus palabras. Tropezando no una disculpa sino una fractura en el muro que había construido la garganta de Noah. Apretada con una respuesta alojándose allí 5 años de pedalear por Long Beach. Sobreviviendo con restos alimentados por una bicicleta. Sara había dado ahora atándolos en un momento que ninguno vio venir. Él apretó su mano con un asentimiento. Tú me mantuviste viva, yo te mantuve aquí. Una manada forjada en las cenizas de su pasado. Linda se levantó con su delantal retorcido en sus puños. Quédate, Noah, come con nosotros. Su súplica cruda, la voz de una madre arañando, recuperando lo que había perdido. Pero el silencio de Ed pesaba, su mandíbula temblaba de orgullo. Demasiado testarudo para doblegarse, Noah negó con la cabeza. Con una fuerza silenciosa. Todavía no como. Esa, su mirada firme. 5 años de dolor. Demasiado profundo para que una noche lo sanara. Sara aferró su manga con un agarre desesperado. No te vayas otra vez. No. Sus ojos suplicando a través de la niebla de su sobredosis. Una hermana renacida del límite. Él suavizó con una promesa. Volveré por ti. Su voz, un salvavidas, no a la casa, no a la mesa de Ed, sino a ella, la que lo había buscado cuando nadie más lo haría. Los días se convirtieron en semanas con Noah, pedaleando de vuelta a Pine Street no como un repartidor, sino como un hermano que llevaba café y comida para llevar a la puerta de Sara. Sentado con ella en el porche donde Ed una vez lo echó, ella se había ido arrastrando, con una manta bien envuelta, sus pasos más fuertes, su voz más clara. Las pastillas desaparecieron, reemplazadas por conversaciones sobre divorcio y un trabajo perdido. Una hoja de vida se deshizo solo. Él escuchó con su bicicleta apoyada cerca. 5 años de distancia se acortaban mientras ella sonreía débil pero real, una chispa que él no había visto desde que eran niños. Linda rondaba, a veces con manos nerviosas ofreciendo té. Ed se demoró en el patio con Graf. Asiente, sus palabras son pocas, su culpa, una sombra, una familia no completa pero alcanzando redención, una lenta combustión a través de las grietas. Noah sacó sus consejos de entrega. Con un sueño tomando ruta, un pequeño carrito de café, que aparcó junto al muelle, su toldo pintado de azul como la casa que había perdido, un cartel que decía Sarah's Brew en su honor. Se unió a él con manos temblorosas humeando leche, su primer trabajo desde la caída, un salvavidas que había lanzado hacia atrás, 5 años de exilio volviendo al propósito. Pasó una vez con su camioneta al ralentí. Linda a su lado, sus ojos en el carrito. Sin palabras, solo una mirada que persistía, una grieta en el hielo. Noah se quedó en su habitación alquilada con el número de Sara en sus cenas telefónicas en Pine Street son raras, pero creciendo una familia, no arreglada, no perdonada, pero atados por un vínculo que pedalearía para reclamar. Se paró en el carro con él. Océano extendiéndose, Sara a su lado. 2 marginados que se habían salvado mutuamente. 5 años de dolor, una cicatriz que llevarían, no una carrera. El orgullo de Ed, las lágrimas de Linda, su pasado. Espera, pero Noah y Sara albergaban una amenaza. De esperanza, un reencuentro crudo y real. Redención no en palabras, sino en café.
Servido con las manos entrelazadas. ¿Quién te sacó del abismo cuando no pudiste soportarlo? Dime su nombre abajo si esto te rompió el corazón y lo cosió. Por favor, dale a me gusta, compártelo con alguien que haya luchado por quedarse y suscríbete a Historias del Corazón. Te lo ruego. Quédate con nosotros para estas historias de supervivencia. La Biblia no es nada sin ti.